Si quieres aplicar a un nuevo puesto de trabajo, pero te invade ese miedo y esos pensamientos de que no eres capaz, o si estás pasando por la situación de que sientes que tu jefe actual no te valora, es importante que ganes herramientas de comunicación para que no te autosabotees, ¿sí? Estas oportunidades que tanto mereces. Es importante también que puedas aprender a manejar el conflicto. Así que no te pierdas nuestro episodio podcast, quédate hasta el final porque vas a aprender qué hacer en caso de que lleguen todos estos miedos y estas inseguridades o en caso de que no te sientas valorado por tu jefe. Somos Luis y Gaby de Positivamente y este es nuestro podcast Renuévate, en donde te ayudamos a potenciar tus competencias, a ganar mayor seguridad a través de la comunicación y un autoestima balanceada. En esta ocasión estaré entrevistando a Luis, quien tiene pues mucha experiencia en el área de recursos humanos, toda el área pues de capacitación de personal y también pues como todos nos ha tocado vivir pues estas situaciones, así que sé que tiene muchísimo que aportar. La primera pregunta sería si nos puedes compartir cuáles crees tú que son las mayores consecuencias que tiene un profesional que no ha afrontado esa parte de cómo lidiar con su jefe, si tiene estos sentimientos de que no es valorado o también si tiene ese problema de que no quiere aplicar una vacante porque se siente incapaz de hacerlo. Mira, eso es una excelente pregunta porque hay veces que un profesional experimenta, digamos que estas dos situaciones a la par. No se siente valorado por su jefe y eso lo obliga a querer irse a otro lado y a empezar a ver opciones, ¿no? Vacantes, puestos, ya sea dentro de la empresa o fuera. Pero llega un momento en que entonces cuando comienza a ver esas vacantes y comienza a ver el listado de cosas que necesita hacer o tener en conocimientos y habilidades o años de experiencia, dice, no, yo no puedo con esto es demasiado para mí, y si no estoy lista, y si no estoy listo, y entonces llegan todos esos miedos a invadir, y ese profesional queda en un círculo vicioso en el que no está a gusto con su equipo de trabajo porque su jefe, él o ella siente que el jefe no lo valora, o la jefa no lo valora, pero a la vez no puede moverse porque siente que no es suficientemente bueno para moverse. Entonces, eso es como un círculo que al final te llena de estrés y si tú no lo atiendes, no va a ser mucho tiempo que puedas aguantar de esa manera. Y si lo haces, va a ser a costa de sacrificar mucha salud mental y que el estrés te pueda manifestar de forma física también, a afectar tu salud. Exacto, y lo que mencionabas allí se liga muchísimo pues con nuestro podcast anterior en donde estuvimos hablando pues acerca del estrés y cómo tiene consecuencias también en nuestros pensamientos, en nuestro estado de salud físico, ¿no? Entonces es muy importante pues darnos cuenta qué es lo que nos puede estar deteniendo en cierto momento o con quién podemos estar teniendo pues algún tipo pues de conflicto, ¿no? Así es. Y yo creo que una de las consecuencias que puede hacer que tú, al no sentirte que eres capaz de afrontar un nuevo puesto, creo que una de las cosas que a veces hacemos sin querer es empezar a compararnos con otras personas. En eso de ver qué puedo quizás aprender de la otra persona o cómo está él o ella en su área para ver cómo estoy yo. Y uno tiende a minorizarse, a echarse de menos. Y eso no es para nada bueno para tu autoestima. Recordemos que una de las principales formas de lograr ya sea un ascenso, una nueva oportunidad laboral o hablar con tu jefe es tener cierto nivel de seguridad. Entonces, si tú comienzas a compararte con otras personas porque no te sientes suficiente y dices, no, es que yo no puedo competir con él o con ella, mira cuántos años de experiencia tiene, mira, tiene el título, quizá yo no lo tenga. O sea, y vienen todos esos miedos a hablarte, esas voces, que al final lo que hacen es mantenerte en un estado de que no te crees que eres capaz nunca. Exactamente, ahí también está la parte de que analizamos demasiado la situación, lo que nos paraliza un poco a ese actuar y como estuvimos pues hablando al inicio, nos podemos perder esas oportunidades tan valiosas. Así es. Así que definitivamente que esto hace que pues tu autoestima sí baje un poquito. En ese momento te vas a sentir como que, bueno, si yo no soy suficientemente bueno o buena para el puesto, entonces uno se siente como un poco mal con uno mismo, ¿no? Porque uno dirá, bueno, mira la edad que tengo y yo debería haber alcanzado más cosas para la edad que tengo, debería ya estar en un puesto más. Mira fulanito o fulanita que
es tan joven y ya es jefe. O sea, vienen un montón de pensamientos a nuestra mente que es difícil escucharlos. O sea, realmente no podemos decirle a nadie que no se puede sentir triste, que no puede experimentar esas sensaciones negativas que causan esos pensamientos, porque es algo natural. Lo importante es saber que tenemos que hacernos responsables de eso, ¿no? Y ver cómo podemos tener una gestión de esas emociones para que al final eso no sea lo que nos trunque las posibilidades que queremos lograr. Entonces también si tú estás sintiendo que no eres valorado por tu jefe y simplemente pues te crees lo que él o ella te diga, entonces tú vas a cambiar quizás ese pensamiento o ese concepto bueno que tenías de ti, comienzas a pensar que no eres lo que pensabas que eras, sino que ahora comienzas a escuchar lo que dice tu jefe. Si tu jefe dice, no, es que tú no eres creativo o no eres creativa, no propones soluciones, y tú sientes que sí lo estabas haciendo, pero él te lo dice tanto que comienzas a dudar de ti. Y entonces comienzas a quizás a creerte algo que no es verdad. Obviamente cuando uno tiene un jefe, uno lo quiere escuchar, la quiere escuchar porque uno dice, bueno, yo quiero aprender, quiero aprender de mi jefe, quiero ser mejor persona, ser mejor profesional. Y a veces en esas ganas de querer escuchar y aprender del jefe, uno puede, digamos que recibir información de él que está errónea y creérsela. Y al final eso te puede jugar en contra. Exacto, y al compararte pues también con otras personas, obviamente pues nunca te vas a sentir satisfecho del todo contigo mismo, o sea, siempre te va a faltar algo, siempre vas a estar como en Sí. una zozobra o en alguna situación pues que te puede generar ese punto de ansiedad. Y algo que rescato de lo que mencionaste es que es válido sentirse así, o sea, no tiene nada de malo, ¿sí? El punto negativo está en que te quedes en no hacer nada, ¿sí? De que simplemente no eres suficiente y que ese puesto no es para mí, o simplemente pues ya si mi jefe no me valora, ni modo, me quedo aquí con mi autoestima baja, me alejo de las personas y pues tantos comportamientos o tantas conductas que podemos adoptar en ese momento. Ahí es donde está, digamos, que ese punto negativo. No debemos minimizar nunca nuestras emociones. Como una persona enfrenta alguna situación es totalmente diferente como lo va a enfrentar otra, así que ahí tampoco pues nos tenemos que comparar en esa parte. Sí, como tú dices, de que uno como que dice, bueno, no voy a hacer nada al respecto. Creo que a veces quedamos en esa resignación tan negativa que uno dice, ¿sabes qué? Estoy muy viejo para estudiar eso que pudiera estudiarlo para ser más profesional. O estoy muy vieja para hacer X o Y cosas. Y yo lo he escuchado de compañeros, de colegas, de compañeras, que se expresan de esa manera como que, bueno, ya llegaron al final de su vida, o sea, le falta un paso más y se entierran, ¿no? Entonces, no es el punto de que eso no tiene solución, todo tiene solución. Al final hay cosas que uno puede hacer, la idea es, sí, te puedes sentir mal, pero tienes que hacer algo al respecto. Si tú quieres tener un trabajo feliz, el trabajo no tiene por qué ser un lugar donde vayas a sufrir. Hay veces que obviamente uno no puede escoger el jefe que uno tiene, obviamente a veces uno no puede escoger a los compañeros que uno tiene, pero todo lo que está en el control de uno en hacer, debe hacerlo. Y si al final la respuesta es irse a otro lado, entonces va a requerir que tú tengas esa confianza de que tú te mereces cosas mejores, que tú te mereces un mejor puesto, que tú te mereces un mejor estatus social en cuanto a recibir más ingresos, en cuanto a estar mejor en tu trabajo, que te valoren. Pero si tú no haces algo al respecto, para tú también decir, sabes que, bueno, yo no puedo estar aquí, pero bueno, voy a prepararme, voy a hacer esto y aquí es donde venimos a contarte qué puedes hacer para que entonces puedas ganar esa confianza, que al final hagas cosas que vayan, digamos que bajándole el volumen a las voces de los miedos que comienzan a invadir tu mente. Sí, y finalmente la parte del rendimiento, o sea, al final estás con esta energía tan cabizbajo, tan cabizbaja, decaído, decaída, pensando, no, mi jefe no me valora, ya para qué me voy a forzar. Todo esto comienza a afectar tu trabajo, que al final es la razón principal por la cual estás trabajando, los números, las métricas, por la cual tu jefe o tu jefa te va a estar midiendo también. Entonces, sí es una situación delicada porque, como ves, todo está ligado una con la otra. Si te sientes mal, pues no trabajas con igual de rendimiento. Exacto. Si no trabajas con igual de rendimiento, te perjudica el trabajo, lo cual te hace sentir peor y así te vas. Entonces,
hay que hacer algo al respecto, porque si no haces algo para cortar o ponerle un stop a esas emociones que tú puedas sentir, porque sentirte no valorado o no valorada es una sensación tan desesperante que tú pierdes las ganas también, ¿sabes? Ese gusto que uno tiene como para hacer las cosas, porque uno ya da el caso por perdido. Y la verdad que trabajar así no es bueno para nadie. Exacto, ahora llegamos al punto que yo sé que muchos de ustedes están esperando, que son esas recomendaciones. ¿Qué puedo hacer si estoy en la situación de que tengo miedo a aplicar a esa vacante de mis sueños o a esa vacante que yo sé que me hará crecer como profesional? O en el caso pues de que tengo un jefe pues que no me está valorando y que no me siento que pertenezco a un equipo de trabajo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Mira, como yo te decía hace un momento, tú estás en tu derecho de sentirte triste. Te puedes, sí, deprimir por un momento, porque no somos máquinas, no somos fríos, sentimos y las emociones son indicadores. Si estás sintiéndote así, te está diciendo todo tu cuerpo como que, oye, esto te está afectando, tienes que hacer algo al respecto, porque no puedes vivir así. Entonces, es importante que tú te sientas triste. Sí, siéntete triste, está bien, porque a veces cuando no tenemos digamos que ese shock, ¿no? De experimentar algo que a veces nos sacude, puede que eso, si no vivimos eso, no cambiamos. Si no vivimos eso, no mejoramos. Y te lo digo porque hace unos días estaba viendo un estatus de WhatsApp de una amiga y tenía en su estatus una persona que estaba sintiéndose triste, un dibujito. Y habían personas que estaban diciendo, siéntete feliz, no llores, sé no sé qué. Entonces la persona sentía como que ni siquiera podía estar triste porque la sociedad no se lo permitía. Y es donde caemos también con el positivismo tóxico, como se le llama. Al final no es la idea. El punto es que tienes que ser responsable por lo que sientes. Sí, te sentiste mal y ahora ¿qué puedo hacer? Si sientes miedo de aplicar una vacante porque piensas que no eres capaz, o sea, está bien, puedes sentirlo, pero siéntate a analizar qué tú sientes que es lo que te falta. Ponte a escribirlo. Pero cuando tú comienzas a escribirlo, a depurarlo y ordenas tu mente, ya tú puedes ver en un papel todas las opciones, ¿no? Todas las razones que tú piensas. Y cuando tú las ves y las lees, tú dices, ¿sabes qué? Aquí hay cosas que me hacen mucho sentido y yo creo que otras son producto del miedo, de la emoción del momento. Es más, puedes preguntarle a personas que tú conoces acerca de ti, ¿cuáles tú crees que son mis fortalezas? ¿En qué tú crees que yo deba mejorar? Lo comparas con lo que tú escribiste y eso te va a ayudar a entender qué cosas pueden ser producto del miedo que no son ciertas y qué cosas son producto de que, oye, sí, aquí hay un punto de mejora y es importante mejorarlo. Entonces, busca ayuda de personas de confianza, si hay un compañero o compañera de trabajo, o hay varios en el que le sientes confianza para preguntarles, porque si trabajan contigo te pueden dar obviamente una información que de pronto un amigo que no trabaja contigo no te podría decir, y te puede decir, no, mira, lo que pasa es que tú eres muy amable, pero siento que podrías ayudarnos más en esto, siento que podrías hacer esto, y tú no se te había ocurrido. Entonces también escuchar eso es bueno porque te va a hacer mejor profesional. Así que yo diría que esa sería, bueno, yo creo que he dado dos tips de seguido. Exacto. Primero de todo, sentarte a analizar por qué sientes que no estás preparado para un mejor puesto. Por qué sientes que no te lo mereces, porque a veces hasta uno se castiga, ¿no? Y escribirlo, porque escribirlo te hace sacarlo de tu mente y ponerlo afuera. Lo puedes leer luego con la cabeza más fría y hasta tú mismo entenderte y tú mismo ser un primer filtro antes de preguntarle a otras personas, que sería el tip número 2, preguntarle a personas cercanas a ti, a amigos cercanos, a colegas de trabajo, para entender tú tus fortalezas y lo que tú puedes mejorar. Porque si de pronto te das cuenta que tienes más fortalezas de las que tú pensabas, eso te puede dar obviamente una motivación muy bonita para aplicar y atreverte. Exacto, y allí puedes contrastar qué fue lo que tú escribiste acerca de ti mismo, una autovaloración, ¿no? Y luego entonces ves lo que te están diciendo las otras personas, que a veces, pues como decía Luis, a veces nosotros mismos no vemos nuestros logros porque nuestra vida pues tan acelerada nos hace a veces ser tan automáticos en nuestras acciones que pasamos desapercibidos muchas cosas. Y allí esos compañeros te pueden decir es que eres muy colaborativo, eres muy puntual, eres muy responsable y muchísimas cosas que quizás tú en el momento no estás viendo porque tus pensamientos, esas creencias limitantes pues te están cegando de cierto momento, ¿no?
Entonces algo ahí pues súper importante y súper válido, que de verdad busques personas de confianza, personas que tú sepas que te van a decir algo de una manera constructiva y no de una manera destructiva, porque en vez de buscar una solución va a ser un mayor problema. Entonces busca personas que de verdad tú sientas que te aprecien y, ¿por qué no? También pues algunos familiares, porque en nuestro hogar nosotros también pues tenemos esos roles y también pues tu familia pues te va a conocer, ¿no? Entonces ahí también tienes otras personas a las cuales puedas entrevistar. Mira, y eso nos lleva sin querer al otro punto, porque como sabemos, está todo conectado. Si tú sientes que no eres suficientemente bueno o buena, que no estás suficientemente preparada o preparado para un nuevo rol y puedes estar sintiendo que tu jefe no te valora, al final tienes que hablar con tu jefe. O sea, él va a ver las cosas de un punto de vista muy distinto a tus compañeros porque él tiene una visión diferente, porque él recibe órdenes de arriba, porque él lleva el peso de la responsabilidad de las metas del departamento y ha trabajado contigo, te ha dado órdenes, te ha quizás llamado la atención en el pasado, quizás conoce un poco más de cómo tú te desempeñas de una manera distinta. Entonces, es importante que tú puedas conversar también con tu jefe. No solamente con él, con tus compañeros, como te comentamos, pero también con tu jefe, tu jefa, porque vas a recibir una perspectiva distinta. De pronto tu jefe puede hablarte de una forma mucho más directa y de una forma más como de guía. Por lo general tenemos jefes que son mayores que nosotros en edad, entonces tiene también como una cierta sabiduría que puede venir también incluida en el feedback. Ahora, si tú sientes que tu jefe no te valora, creo que una de las peores cosas que podemos hacer es decírselo a todos menos al jefe. O sea, no, si tú hablas con todo el mundo que sí, porque mi jefe, si te quejas constantemente de tu jefe, eso primero de todo no te hace bien a ti, porque te pone en una conducta constante de queja y al final la única persona que puede resolverlo, adivina quién es, tu jefe o tu jefa. Si tú hablas con todo el mundo esperando que por alguna razón él decida o ella decida cambiar porque el universo le mandó una inspiración divina, eso no va a ocurrir. Entonces tú estarías perdiendo el tiempo. Los compañeros escuchan, las paredes en los trabajos escuchan las cosas, o sea, no te ponen en una posición favorable a ti. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Que en cualquiera de los dos casos, que estés buscando un mejor puesto y quieras saber qué puedes mejorar o cómo crecer en tu trabajo, o que no te sientas valorado por tu jefe, hablarlo con él. Porque también hay una posibilidad, que lo que tú pienses que tu jefe no te está valorando, puede ser que sí te esté valorando, solo que tú lo estás confundiendo porque te llamó la atención o por una mala información, un malentendido tonto que tiene arreglo y solucionando, o sea, dialogando se solucionan las cosas. Entonces, eso es una recomendación muy buena y sí, es desafiante porque es una conversación difícil. O sea, hablar con el jefe cuando uno siente una serie de cosas aquí adentro que a veces uno le hace un nudo en la garganta, lo hace inclusive aún más difícil, que es lo que nosotros llamamos conversaciones cruciales. Exacto, y es súper importante que puedas ser lo más sincero, lo más transparente posible en ese momento y saber que no todos los jefes son iguales, no todas las personas somos iguales. Puede ser que tu jefe sea muy conservador y quizás no te dé esas palmaditas en la espalda porque no es su estilo. También tienes que aprender a conocer cómo son las personas y cómo se manejan, porque sucede que a veces somos tan subjetivos que nos hacemos toda una película en la cabeza y puede ser que la situación real no sea de esa manera. Entonces, no puedes dejar que estos pensamientos que no has todavía conversado con tu jefe te perjudique en tu productividad, ¿no? Haz que tus resultados hablen por ti, que sean digamos que ese resultado de ese profesional el cual tú eres. ¿Sí? Entonces, como decía Luis, dejar de estar hablando o de quejarte constantemente porque eso puede llegar a oídos de tu jefe, ¿no? Y cuando ya te decides a tener esa conversación por tu salud mental, porque sí es muy importante tener confianza con tu jefe, lo puedes hacer de la mejor manera posible, puedes ensayar de antemano qué es lo que le vas a decir, pensar bien esas palabras, que no te ganen tus sentimientos o tus emociones en ese momento, sino que te muestres como todo un profesional. Sí, cuando hablamos de tenemos que conversar con el jefe y digamos que tú tienes ganas de crecer y tienes ganas de echar para adelante en la empresa, tú puedes pedir a tu jefe que te dé
desafíos, que te dé una tarea, que te confíe en ti un proyecto nuevo. Esos son buenas señales. Tu jefe lo va a ver como, oye, mira, esta persona quiere crecer, yo puedo apoyarme en él en más cosas que me pueda ayudar. Y eso siempre habla bien de ti, además de que también tienes chance de probarte a ti mismo dentro de un ambiente que ya conoces. Porque una cosa es, sí, el miedo a lo desconocido de ir a una vacante nueva, a ver cómo te va, que es un riesgo que siempre existe, pero si tú haces una prueba dentro de un lugar que ya conoces, porque para bien o para mal, tu jefe te valora o no, eso es tu mundo conocido, es una zona de confort en la que estás en tu equipo de trabajo, así que puedes pedir un desafío estando allí y probar cómo te va con esa nueva responsabilidad, probar cómo te va con esa nueva tarea y te puedes también probar para saber si es lo que te gusta, si es lo que quieres. Y eso es un gran principio que habla de buena actitud tuya. Y obviamente, a veces nos equivocamos, como dice Gaby, si tú no has hablado con tu jefe acerca de cómo te sientes y solo estás interpretando tus emociones, tú no sabes la realidad de las cosas. Tú estás contando una película con información parcial. Lo que tú percibiste, lo que tú entendiste, quizás si alguien te dijo algo peor aún porque es menos confiable, pero hasta que tú no converses con tu jefe, tú no puedes realmente, no tienes toda la información. Sería muy malo tomar decisiones importantes no teniendo todo el panorama completo. Y me parece que obviamente es una labor, sí, que lleva coraje, ¿no? Requiere que tú seas valiente y enfrentes, y no todo el mundo tiene, digamos, que esa facilidad de poder hacerlo, y sobre todo cuando uno está tan emocionalmente afectado, se hace mucho más difícil, pero es el camino. O sea, al final tener una conversación crucial y delicada con el jefe lo vale. Hay veces, nos ha pasado que hemos tenido clientes que el jefe está demasiado ocupado, entre comillas, o demasiado ocupado de verdad, que no puede reunirse con la persona, y puedes hacer una carta. También funcionan las cartas. Si te es más fácil escribir en lugar de hablar porque te tiembla la voz cuando estás con tu jefe es intimidante, es muy ocupado, también puedes elaborar una carta donde puedes explicar tus razones, darte a entender muy bien y escoger muy bien tus palabras de mano, como dice Gaby. Puedes ensayarlo, no tiene nada de malo, es una conversación importante, pero sí, lo importante es poder decirlo y de cierta manera da a entender de ti que tú eres una persona que tienes la honestidad de por medio, que tienes esa actitud para resolver el problema y no para darlos. Así que eso es extremadamente importante. Creo que también es importante decir, ¿no? Compartir que si tú eres jefe, también tu personal, tu equipo necesita sentirse que está trabajando dentro de una zona segura, de una zona de confianza. Muchas veces en las empresas se dice, bueno, que para darle un reconocimiento a algún colaborador están metidos ahí temas de presupuesto y quizás gasto de dinero en alguna actividad, y no es eso. Es simplemente si la persona hizo algo bien, aunque sea parte de sus funciones, reconocerlo frente a todo el equipo o planificar alguna reunión y brindarle pues ese reconocimiento a esa persona, o un certificado pues de una manera digital o un correo electrónico. Es algo que va a mantener motivado al equipo de trabajo. Entonces son detalles muy simples y que no van a tomar mucho tiempo, pero que al final pues van a tener una gran diferencia dentro de ese equipo de profesionales. Sí, tengo un último tip antes de terminar con este episodio. Yo creo que uno de los tips que me parece a mí que es una de las cosas más importantes que me ha tocado vivir, tratar, experimentar y ayudar a hacer una diferencia en las organizaciones, y es que a veces los colaboradores caemos, y yo lo he vivido, yo lo he hecho en un pasado cuando era joven y tonto, como dice el dicho, caemos en un modo manifestación, ¿no? Brazos caídos, brazos cruzados. Llega ese momento donde estamos molestos por algo que está sucediendo y nuestro trabajo se ve afectado. No trabajamos igual porque queremos hacernos sentir de que estamos molestos. Eso no lo hagas. Eso te perjudica grandemente a ti. Si antes tu jefe no tenía razones para llamarte la atención, ahora las va a tener. Si tú querías que tu jefe te escuchara hacerte sentir, eso es como entrar a una guerra de poder. Eso no te va a llevar por un buen camino. Nunca debes perjudicar tus resultados
para entrar en un modo manifestación, entrar en un modo paro, entrar en un modo quiero hacerme sentir al sabotear mi trabajo para que el proceso se pare y al proceso pararse entonces me van a escuchar. No hagas eso porque al final tú estás poniendo en peligro la experiencia que vive el cliente, los resultados de todo tu equipo y es una acción egoísta. Y disculpa que te lo diga así directo, pero nunca caigas en ese error porque lo más importante de todo esto es que tú no perjudiques tu trabajo. En ese momento, eso es lo que va a hablar mejor de ti, es lo que va a hablar más alto y claro y te puede ayudar a salir de esta situación de una mejor forma y que si tú lo que querías era una mejor oportunidad, las personas puedan ver por qué. Si al final te comportas mal y actúas inmaduramente, ¿quién le va a dar un puesto de liderazgo a alguien de esa manera? ¿Quién le va a dar un mejor puesto? Al final no es la forma, es como una especie de extorsión, ¿no?, a la empresa. Entonces no debemos caer en esas guerras de poder y siempre cuidar los resultados. Hemos llegado al final de nuestro episodio podcast y queremos recordarte que ya está disponible nuestro ebook Renueva tu comunicación, las 3 claves de un comunicador eficaz a solo $3.99. Te vamos a dejar el link para que lo puedas descargar. Así es, y gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast Renuévate, donde te ayudamos a desarrollar tus competencias, a ganar más seguridad a la hora de comunicarte y todo esto basado en una autoestima balanceada. Te veo en el próximo episodio. Hasta el próximo podcast. Chao.